José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Con Alfonso Zárate, él escribe Los usos del poder, publica los jueves en el periódico Excelsior, colabora con este espacio de noticias, es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, GCI, que es una firma especializada en estrategia de comunicación política. Colabora, le digo, con nuestro espacio. Y Alfonso quiere comentar con usted, pues, un asunto que ha dado mucho de qué hablar, y me refiero a los nombramientos anunciados el lunes. Bueno, las propuestas para que se conviertan en nombramientos del gobierno en campos diplomáticos como consulados y embajadas de México. Dice Alfonso Zárate, seguramente lo va a comentar con usted y con nosotros, que hay una obsesión del gobierno por tratar de ser diferente a los gobiernos anteriores, pero sigue usando los cargos consulares y diplomáticos como medida de cambio, desplazando a los diplomáticos de carrera. Alfonso, ha sido muy comentado y hay un par de casos de verdadero escándalo. El de Pedro Salmerón, propuesto como próximo embajador, tendrá que ser aprobado por el Senado, como próximo embajador de México en Panamá, y el de... Hay otro embajador que va para Venezuela. Leopoldo de Gives. Leopoldo de Gives, que ha sido propuesto, que también trae un pasado ciertamente cuestionable. Me gustaría tu comentario sobre este asunto de los nombramientos, porque tengo entendido que en el Servicio Exterior mexicano, pues no hay precisamente complacencia. Adelante, bienvenido, te saludo. Gracias, Pepe, buenas noches. Yo creo, en efecto, que en el pasado se usó y se abusó de los cargos diplomáticos para premiar a incondicionales, para alejar adversarios ofreciéndoles un exilio dorado o incluso para pagar arreglos ocultos. Lo interesante es que un gobierno que dice que es diferente a los anteriores sigue haciendo lo mismo. Y yo destacaría tres cosas. Primero, la repetición de esos viejos usos del poder, de quienes se decían diferentes pero son iguales o inclusive peores que sus predecesores. En segundo lugar, el bajísimo nivel de los propuestos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la cónsul en Estambul, de Isabel Arvide, o del activista Leopoldo de Gives, o del historiador Pedro Salmerón. Y una tercera cosa es que es una singularidad, la utilización de los encargos diplomáticos para intentar dividir a la oposición. En el pasado, para dar un ejemplo de la manera en que se sacaba a los adversarios políticos, el general Lázaro Cárdenas, por ejemplo, en vísperas de la confrontación con el jefe máximo, con Plutarco Elías Calles, nombró como diplomáticos a dos callistas muy prominentes, a José Manuel Puig Casarán, que lo mandó a Argentina, y a Manuel Pérez Treviño, que lo nombró embajador en España. Y bueno, en la época de López Portillo recordamos cómo su antecesor, a Luis Echeverría, su amigo de la adolescencia, que intentó mangonearlo, lo envía como embajador ante Australia y ante Nueva Zelanda, y ahora, bueno, lo que sabemos por el propio Porfirio Muñoz Ledo, que ha sido una voz incómoda dentro de la 4T, es que va a ser designado embajador en Cuba. Bueno, ahí te hago un paréntesis, Hoy, hablando con Porfirio Muñoz Ledo, sí, le preguntábamos justamente eso. Porfirio, ¿qué hay de tu designación o propuesta para que te conviertas en embajador de México en Cuba, tomando en cuenta que Cuba es estratégico para México por la relación diplomática, ideológica, en fin? Y él me decía, bueno, ciertamente, recibí una invitación a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en el mes de octubre. Sin embargo, hasta la fecha, y la fecha es hoy, me decía, nadie me ha llamado para confirmarme algo en relación con esto. Hace prácticamente 4 meses. Sí se le ofrecieron y él aceptó, pero no le han ratificado la propuesta y todavía está, digamos, en el limbo en este momento. Cierto, Pepe, y además a mí me gustaría mencionar que en el caso de Porfirio Muñoz Ledo ya ocurrió algo similar en el gobierno de Fox. Cuando entra a la presidencia, la primera alternancia, la de Vicente Fox, Muñoz Ledo es una figura muy importante que lleva una propuesta de una profunda reforma del Estado.
Y hay un momento en el cual Vicente Fox se lo quiere quitar de encima porque en realidad no está interesado en esa reforma profunda del Estado y lo manda a Europa, lo manda como embajador de México ante la Unión Europea. Así que en este caso, si se llegara a confirmar la designación de Porfirio como embajador nuestro en Cuba, tendríamos un manejo similar, el de una voz incómoda, una voz disidente, enviarla a una representación diplomática en donde se tiene que callar, Pepe, porque ahí sí ya no se vale que si tú asumes la responsabilidad de representar a un gobierno, utilices esa representación para criticar al propio gobierno. De tal manera que quizá, si se confirma esto, dejemos de escuchar la voz crítica de Porfirio Muñoz Ledo. Pero vale la pena retomar el tema de la relación de México con España y contextualizarla y recordar la manera en que el presidente López Obrador ha estado estableciendo elementos, grumos que afectan esta relación que desde hace muchos años ha sido una relación muy cálida, muy cordial. Lo hizo el presidente cuando le pide al gobierno español que se disculpe por los excesos de la conquista, es decir, que se disculpe por algo que ocurrió hace más de 500 años, cuando España no era España y cuando México no era México. Y para colmo, sabemos también que hace más de 3 meses propuso y anunció la designación de Quirino Ordaz, el exgobernador de Sinaloa, como embajador. Y ahí, Pepe, quiero mencionar lo siguiente. Primero, que traspasando las convenciones internacionales y los usos, el presidente anuncia esta designación sin antes haber consultado con el gobierno español y haber obtenido el beneplácito. Así que lo que ha ocurrido es que después de 3 meses el gobierno español todavía no otorga el beneplácito y desde luego existiría la posibilidad de que no lo otorgara. Entre otras cosas, porque el gobierno español debe estar bien enterado de qué representó Quirino Ordaz en el caso de Sinaloa, de el atropellamiento, del crimen organizado durante la jornada electoral del año pasado en el mes de junio y el famoso Culiacanazo. Así que bueno, tenemos no solamente de los cambios anunciados este lunes, sino de tiempo atrás, una serie de decisiones diplomáticas muy cuestionables. Y desde luego, lo que comentábamos en un principio, el caso de Salmerón, de quien se habla que tiene muy fuertes amarres en Palacio Nacional, pero recuerdo que al inicio de este gobierno fue nombrado director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y que en un texto en el que este personaje definió como un comando de jóvenes valientes a los integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, que en un intento de secuestro asesinaron a don Eugenio Garza Sada, generaron una gran repulsa, una repulsa social que llevó a su renuncia. Y desde entonces se estaba buscando en qué nómina ubicarla, y bueno, ya lo encontraron. Y está el caso de este activista Leopoldo de Gives, un activista social, juchiteco, simpatizante de Nicolás Maduro, como embajador ante la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, todo esto me parece que deja mal a la diplomacia mexicana y seguramente lastima a los miembros del Servicio Exterior mexicano, que tienen una historia y una trayectoria de excelencia, Pepe. Muchas gracias por tu comentario, Alfonso Zárate. Maestro, gracias, que estés bien. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces.